Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 66, hermanos, del libro de los Salmos, por favor. Salmos, capítulo 66, para la reflexión esta noche. Y vamos a buscar el versículo 16 al 19 y 20 también. Salmo 66, versículo 16 al 20. ¿Lo encontramos? Amén. Vamos a darle lectura. Dice de la manera siguiente: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma, A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Versículo 20: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Este salmo número 66, fíjense que es un salmo que no es un salmo anónimo, no se reconoce al autor, pero por el lenguaje que lleva, que desarrolla, se asume que siempre lo escribió el rey David. Es un salmo, hermanos, que es una oración de gratitud. Es un salmo que comienza invitando a todas las naciones, a todo el mundo conocido hasta esa época, a adorar a Dios, a alabar al Señor. Y después describe pues los momentos de prueba que todos pasamos, para después terminar con su propia experiencia con el Señor. Hermanos, podemos escuchar muchos testimonios, muchas enseñanzas, muchos sermones que nos enseñen acerca de la oración. Pero es necesario que todos nosotros tengamos nuestra propia experiencia. ¿Qué les parece? A mí me pueden contar de muchos testimonios y qué bueno, me alegro. Pero mi experiencia con Dios es lo que me va a dar crecimiento espiritual, es lo que me va a ayudar a fortalecer mi vida, es lo que me va a ayudar a tener raíces firmes, fuertes, profundas en la obra de Dios. Puede haber muchos relatos, y verídicos, por cierto, pero debemos desarrollar nuestra propia experiencia con Dios. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, acerca de Dios escucha la oración. Pero digámoslo porque nosotros hemos recibido y hemos sentido que Dios nos escucha. No porque nos contaron, sino por experiencia propia. Entonces, hermanos, todos queremos que nuestra petición y nuestra oración a Dios sea escuchada. Todos queremos que Dios nos atienda y sobre todo queremos que la respuesta sea afirmativa, que Dios nos diga que sí. Sí, papito, ¿verdad? Lo que vos querés, sí, papito, pero a veces no. A veces el Señor nos dice, espérese un poco, o si no nos dice no, porque no te conviene. Lo importante es que tengamos la seguridad que Dios nos escucha. En la porción que leímos, hermanos, encontramos algunos elementos que son importantes para que Dios escuche nuestra oración. Dios siempre nos escucha.
La Biblia dice, hermano, que bueno, por la misericordia de Dios, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero esas son las bendiciones generales. Nosotros queremos recibir las bendiciones especiales, las bendiciones personales, producto y fruto del trato con Dios, hermanos. No nos conformemos con eso. No, si Dios siempre nos da el invierno y nos da el verano, pero esas son las generales, las que todo el mundo recibe. Nosotros busquemos las bendiciones especiales del Señor. Hay unos elementos, hermanos, que encontramos acá. Y uno de ellos, hermanos, para que Dios nos escuche, debemos tener temor de Dios. Debemos, hermanos, ser personas, ser creyentes temerosos de Dios. En el versículo que leímos, el primer versículo, dice, el versículo 16, dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios. Está tratando, ya no está tratando, como les dije al principio, con todo el mundo. Ya está tratando, podemos decir, con la congregación. Ya está tratando con el pueblo de Dios. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hay cosas que solo las entendemos, hermanos, los cristianos, porque lo hemos experimentado. Entonces, hermanos, el temor a Dios es importante. Hay personas que a su manera le piden a Dios, pero que no tienen temor. Quizás lo hacen en algún momento de aflicción, de mucha aflicción, en algún momento de prueba. Dicen, ay, Dios mío, pero no tienen el temor de Dios. Ahora, temor de Dios, hermanos, sabemos nosotros que no es tener miedo, ¿verdad? Miedo, pavor, sino que temor reverente, respeto. Aquel respeto que, vamos a hacer una comparación como un hijo que respeta a su papá, que aunque no le gusta lo que el papá le dice, pero que no le da una mala respuesta porque lo respeta. Entonces ese respeto reverente, ese es el temor a Dios. Temor de ofenderle, que nos dé miedo ofender a Dios, que nos dé miedo contristar al Espíritu Santo, que nos dé temor fallarle a Dios, fallar las normas de Dios, fallar la palabra de Dios. Este hombre, hermanos, pudo ya contar su experiencia personal y basado en el temor de Dios. Y Dios hizo muchas cosas en su vida. Porque tener el temor a Dios, hermanos, nos da vida y nos da confianza. Cuando Él dice, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Dios, hermanos, ha tratado con nuestra alma, con nuestro espíritu y nos ha dado la salvación. Dios ha transformado en nuestro espíritu, hermanos. Ya no tenemos espíritu altivo, ya no tenemos un espíritu amargo, ya no tenemos un espíritu vengativo. Dios ha tratado con nuestro interior, hermano. Entonces, el temor de Dios, le decía, nos da vida y nos da confianza. Si vamos al libro de los Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 26, dice la Biblia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Dios está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Cuando tenemos el temor de Dios, tenemos confianza en Dios. Porque sabemos que estamos manteniendo un trato reverente con Dios. Tenemos respeto por su palabra. Tenemos respeto por sus mandamientos. Respetamos su voluntad. Nos estamos esforzando. Y dice el versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida. Por eso el salmista habla de su alma, porque Dios ha tratado con su vida y contaré lo que ha hecho a mi alma. Entonces, hay que compartir, hermanos, esas bendiciones.
y llama a su pueblo. Ustedes, dice, los que temen a Dios, les voy a contar, en otras palabras, les voy a contar lo que Dios ha hecho. Y por eso dice en el versículo 17, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Entonces, hermanos, la oración que Dios escucha es aquella que hacemos con el temor de Dios. Vivir con el temor de Dios, hermanos. No podemos vivir como libertinos, haciendo lo que se nos da la gana y después queriendo que el Señor nos atienda. Bien, un segundo elemento que encontramos acá en esta porción es que la oración que Dios escucha es aquella que se hace con un corazón apartado del mal. Veamos el versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él lo dice en una forma como imaginando la tragedia que hubiera sido para él, la derrota que hubiera sido para él, si no se hubiese apartado de la maldad, si no se hubiese consagrado a Dios. Si en mi corazón, dice, y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Habla del corazón, hermanos, porque es el asentamiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y él dice, si yo me hubiera detenido en la maldad, si en mi corazón hubiera albergado maldad, la iniquidad es el pecado, es la maldad, es la malicia, las cosas que se hacen con premeditación, el Señor no me habría escuchado. Entonces, hermanos, necesitamos un corazón apartado del mal. ¿Qué es un corazón apartado del mal? Un corazón apartado del mal es un corazón arrepentido. Un corazón, hermanos, que tiene temor de ofender a Dios. Veamos qué dice San Juan, capítulo 9, versículo 31. En San Juan 9, 31, nos dice este versículo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Entonces, qué tremendo, porque podemos decir, bueno, pero todos somos pecadores, pero nos hemos arrepentido, hermanos. Nos hemos arrepentido y ya no queremos retroceder. Pero agrega este versículo la esperanza para todos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, es decir, si alguno se arrepiente, si alguno detiene su paso o sus pasos que lo llevan hacia el mal, hacia el fracaso, pues es un corazón apartado del mal. Un corazón apartado del mal es aquel que se humilla delante de Dios. A mí me encanta la oración que hace el rey David en el capítulo 51, siempre aquí del libro de los Salmos. Ya sabemos que esta es la oración del pecador, el Salmo 51. Después que David pecó con Betsabé, él escribió este salmo, que es una oración de arrepentimiento. Y él dice en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en San Juan 6:37 el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, hermanos, si tenemos un corazón apartado del mal, si tenemos, hermanos, un corazón arrepentido, reconocer nuestros errores, reconocer si hemos fallado, reconocer que necesitamos de Dios, hermanos, esa oración es escuchada por Dios.
es recibida por Dios. Y el salmista dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hay personas, hermanos, que para que el Señor les escuche su oración, bueno, siempre el objetivo es, como les decía, que Dios responda y que nos diga sí. Sí, así se ha hecho, pero dependemos de la voluntad de Dios, hermanos. Nuestro deber es pedirle al Señor. Pero algunas veces empezamos a hacerle promesas. Y yo te prometo ser fiel, y yo te prometo ir a los cultos todos los días, y yo te prometo, Señor, que ya no me voy a enojar, y yo te prometo, miren, hermanos, y a veces no lo cumplimos, porque no lo cumplimos. Pero aunque no prometamos nada, pero con que tengamos un corazón apartado del mal, que nos apartemos de chambre, que nos apartemos de tener odio, que nos apartemos de amargura, que tengamos un corazón sensible a la voluntad de Dios, que tengamos un corazón compasivo, que nos compadezcamos del que sufre, que tengamos un corazón perdonador. Hermanos, ese es el sacrificio para Dios. Al corazón, dice, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Corazón humillado delante de Dios. Ustedes recuerdan la oración de aquel fariseo, ¿verdad? Que estaba el pobre, estaba en el templo y estaba un pobre publicano a la puerta del templo que ni se atrevía a entrar porque se consideraba demasiado pecador. Y el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese, ¿verdad? Que está ahí. Yo me congrego, yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo todo hacía, todos los sacrificios le entregaba al Señor. Los domingos ese hombre quizás en el templo, los días de reposo, cuando hacían los sacrificios, ese hombre iba con sus animalitos a hacer el sacrificio, a hacer todos los rituales que la ley pedía. Pero no le agradó a Dios. Dice que el corazón contrito, un corazón, hermanos, sensible a la voz de Dios, y un corazón humillado, Dios no lo desprecia. Así es que vayamos al siguiente elemento, hermanos, y es la misericordia de Dios. Dice en el versículo 20, el Salmo 66, dice en el versículo 20, bendito sea Dios. Aquí termina la oración, hermano. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. No la rechazó, no hubo rechazo. Ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no me echó, dice, de su presencia. Que no me dijo, yo con vos no quiero saber nada. Que no volteó su rostro. Dice que no echó de mí, no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Mire, la misericordia de Dios supera todo lo que un ser humano pueda hacer. Como les decía, a veces podemos hacer muchas promesas a Dios, lo que quizás tantas cosas, pero nada supera la misericordia de Dios. A veces la misericordia de Dios no la comprendemos. Fíjese, a veces decimos, bueno, ¿y cómo Dios le respondió a fulano, verdad? Si no se lo merece a nuestra forma de ver las cosas. No, si ni se merece, ¿verdad? Lo que Dios le ha dado. No, si ese es indigno. Y a saber por qué Dios lo bendice. Y a saber por qué es la misericordia de Dios, hermano. Y nosotros podemos llegar, y por eso me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Hermanos, a la presencia de Dios no lleguemos con nuestros logros.
No lleguemos diciéndole, ay Señor, gracias por mi santidad. Señor, gracias por mi pureza. Señor, gracias porque soy bueno. Señor, hermanos, delante de Dios lleguemos humillados. Humillados. Había una señora que después que se levantaba de orar, ella le decía a los niños, vaya, no me hagan bulla porque voy a orar. Pero como ya ve los niños como andan tremendo, ¿no? Andaban corriendo, gritaban, se caían, bueno. Ella cuando se levantaba, estaba orando y estaba guardándosela, ¿verdad? Estos hipotes. Cuando se levantaba de orar, salía la señora con el cincho en la mano, vengan para acá, y le daba duro la señora, hasta zapateaba de enojada, dándole duro a los hipotes. Entonces, hermanos, no debemos de tener un corazón bondadoso. Yo no digo que no se castigan los niños, pero oramos, hermanos, para tener paz con Dios, hacer las cosas en paz. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos supera la misericordia de Dios. Dice, veamos también el Salmo 52, hermanos. Hay unos pensamientos muy bonitos. Dice el Salmo 52 en el versículo 1. Vea qué bonita esta declaración de la misericordia de Dios. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. O sea, es permanente, hermanos. Nosotros a veces no somos permanentes. Como les decía esta señora en el momento de oración, pero no mantenía la paz, sino que salía enojada a pegarle a los cipotes, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios nunca se termina. No tiene fin. La misericordia de Dios es continua. A nosotros se nos puede olvidar por un momento que necesitamos de Dios, pero Dios no se olvida que nosotros lo necesitamos a Él. Dios no se olvida. Y por eso es necesario, hermanos, tener un corazón humillado delante de Dios. Dice también en el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Acá, hermanos, el salmista estaba diciendo que él se sentía bien en la casa de Dios. Estoy como olivo verde. Bueno, cuando sabemos nosotros que los olivos eran árboles muy frondosos, muy atractivos. Bueno, tiene una serie de características que de sus ramas brotan los nuevos árboles. Bueno, es algo muy bonito y atrayente. Entonces él dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Él estaba bien plantado, pero dice como olivo verde, no como olivo seco, como palo seco, ¿verdad? Entonces estamos como palos secos en la casa del Señor, ¿verdad? Que estamos cantando, no nos alegramos, no palmeamos. A veces yo veo que estamos aplaudiendo al Señor, pero lo hacemos con un dedito así, ¿verdad? No mostramos gozo, no estamos ahí como, no, hermanos, en la casa del Señor hay que alegrarse. Y él dice, como olivo verde. Yo me imagino la belleza de un olivo, ¿verdad? Verde, que está en su esplendor, que tiene todo su follaje, que sus ramas tienen retoños, que es atractivo. Hermanos, los creyentes que se gozan en la presencia de Dios son atractivos. Somos atractivos. Entonces él se sentía así. Ahora, ¿por qué estaba así? No era por sus atributos, no era por su gran capacidad, no era porque era el dulce cantor de Israel, por la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios, dice, confío eternamente y para siempre. Hermanos, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Yo no sé si estamos como olivo verde o como olivo ya medio marchitón, no sé cómo estamos, hermano, pero aquí estamos.
Y por la misericordia de Dios, hermano, es que estamos aquí, que seguimos adelante. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Por la misericordia de Dios nos levantamos en la mañana, hermano, aunque sea con frío. Que hoy estuvo tremenda la mañana. Nosotros no estamos acostumbrados a estos climas. Tremenda la mañana ahí. Pero por misericordia de Dios, hermanos, tuvimos ánimos para levantarnos. Ánimos para desempeñar las labores. Ánimo para estar aquí, hermanos, en la casa del Señor. Ánimos para dedicar un tiempo para el Señor, hermanos. Eso es importante. Por la misericordia de Dios hay que reconocerlo. Por misericordia de Dios es que estamos firmes, hermanos. Porque estamos firmes, porque seguimos adelante. Les decía el domingo, ya terminamos el primer mes del año. Y aquí estamos. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios estamos firmes. Por la misericordia de Dios, hermanos, estamos estables. Mira, hay gente que un año está en una iglesia. Al siguiente año está en otra. Yo conocí una señora que se recorrió todas las denominaciones y todo lo que pudo. Estuvo en una iglesia profética. Después estuvo en una iglesia, ¿cómo se llama? Adventista. Después estuvo con los testigos de Jehová. Después estuvo con los mormones. Después estuvo en todos los movimientos posibles, porque no era estable. Y cuando hacía esos cambios, hablaba de donde había salido. No, que ahí no me gustó por esto y esto. Hoy sí estoy bien. Y tiempo después, platicar con ella. Al platicar con ella, no, fíjense que no estoy allá porque no me gustó, pero hoy sí, aquí sí. No, hermanos, por la misericordia de Dios estamos estables. Y por la misericordia de Dios, hermanos, es que Dios nos da de su gracia. No porque lo merezcamos, sino por su gracia. Así es que Dios escucha la oración, hermano. Dios escucha la oración. Pero tengamos el temor de Dios en nuestros corazones. Tengamos un corazón apartado del mal y confiemos en la misericordia de Dios. Así es que gracias al Señor hemos celebrado ya este hermoso culto. Vamos a orar. Vamos a tener un momento de oración. Y sabemos que hay muchas necesidades. Hermanos, tantas cosas para orar, pero sabemos que Dios nos conoce. Dios sabe cómo está nuestro corazón delante de Él. Así es que cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, muchas gracias. En esta hora, mi Dios amado, sabemos que nos escuchas. Sabemos, Señor, que conoces nuestras necesidades. Padre, estamos confiando en tu misericordia, Señor. Por tu misericordia es que estamos aquí en pie. Por tu misericordia, Señor, es que seguimos adelante, Padre. Ayúdanos, Señor. Confórtanos, Padre glorioso. Dios mío, vivimos momentos de mucha preocupación en lo económico, en la salud, en todas las áreas. Pero nosotros, mi Dios amado, ayúdanos a estar como el olivo verde, Señor, a estar firmes, Señor, a no doblegarnos, a no marchitarnos, Padre mío, a tener gozo en nuestros corazones, porque sabemos que conforme a tu voluntad, nuestras oraciones son escuchadas, Señor. Gracias, Dios mío, gracias te damos, Padre. Te suplicamos tus bendiciones continuas, Señor. Te suplicamos, Padre, tus bendiciones a cada momento porque las necesitamos. Quizás nosotros a veces nos olvidamos, Señor, pero sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Dios mío. Cúbrenos con tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los hermanos que están con nosotros en línea. Bendice a los hermanos presentes. Bendice a los niños, Padre. Guarda a tu pueblo, Señor. Padre, te necesitamos, mi Dios amado. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.